Hola, soy Marina y hoy les voy a compartir algo que transformó radicalmente mi vida. Era un viernes por la noche, después de horas de preparar una cena de 3 platos para los padres de mi esposo, algo que ya hacía por obligación, no por placer. Cuando finalmente terminé, me miró con esa manera fría y calculadora de siempre y dijo la frase que lo cambiaría todo: tu vida cómoda a mi costa se acabó. Así. En el mismo cuarto que compramos con el dinero que heredé de mi abuela Tatiana, dijo eso con una naturalidad que me heló la sangre. Hay humillaciones que no duelen en el momento. No son como una bofetada, que pica inmediatamente. Actúan como un veneno lento filtrándose lentamente hasta que te das cuenta, demasiado tarde, de que ya estás envenenado. ¿Alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia casa? Como si todo lo que haces no tuviera valor, ¿no importa? Este sentimiento nos carcome y lo peor es que nos acostumbramos hasta el día que no podemos más. Pero antes de contarte cómo gritó Verónica Petrovna en mi cocina 2 días después de ese diálogo, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Y no olvides suscribirte al canal, porque no querrás perderte lo que pasa cuando una mujer decide que ha dejado de tragar ranas y empieza a cobrar por lo que hace. Todo empezó justo después de que sus padres, Verónica Petrovna y Víctor Ivanovich Karpiuk, se marcharan. Cada segundo viernes aparecían para visitar a su hijo, lo que en la práctica significaba que yo pasaba al menos 6 horas cocinando, limpiando, arreglando flores y dejando la casa impecable, solo para que Verónica pudiera hacer su inspección y hacer algún comentario ácido sobre mi pequeño pasatiempo del diseño. Le encantaba decir con ese aire de superioridad que era bueno tener algo en que ocuparme, como si mi trabajo no fuera serio. Esa noche la conversación giró en torno a cómo conseguimos comprar una casa tan bonita en las afueras de Kiev. Leonidio, orgulloso, habló de su esfuerzo, de sus elecciones inteligentes y de inversiones sabias, omitiendo convenientemente que la mayor parte del aporte procedía del dinero de mi herencia. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, se volvió hacia mí con esa sonrisa arrogante que siempre odié y dijo: cariño, a partir del próximo sueldo tendremos presupuestos separados. Tu cómoda vida a mi costa se acabó. Lo dijo con la confianza de quien cree tener todo bajo control, esperando que yo llore o suplique perdón. Pero lo que sentí fue un escalofrío que me recorrió la espalda. La injusticia de esas palabras me golpeó como una revelación repentina, una verdad que siempre había estado ahí, pero que solo entonces se hizo clara. Yo era quien trabajaba hasta las 2 de la madrugada en la tablet, creando logotipos, editando vídeos, atendiendo a los clientes. Yo era quien pagaba las cuentas, hacía las compras, organizaba cada rincón de la casa a mi gusto y con mi dinero. Todos los domingos preparaba un festín para complacer a mis suegros: entrante, plato principal, postre y aún así, Verónica me decía que la carne estaba seca o que el condimento no era el ideal. Para ellos, nada de esto tenía valor alguno. Pensaban que era mi deber como esposa, no un trabajo. Mis ingresos, aunque fueran regulares, eran vistos como una adición irrelevante, algo que preferían ignorar. En ese momento todo quedó claro: no me veía como un socio. Para él, yo era solo una sirvienta domesticada, una mujer a la que él mantenía. Recuerdo bien la primera vez que me sentí invisible. Fue durante nuestro primer almuerzo dominical en esa casa. Estuve 2 días preparando un asado de cerdo, siguiendo la receta de mi abuela Tatiana, llena de orgullo, con ganas de impresionar. Cuando Verónica probó el primer tenedor, dijo con ese tono condescendiente: está un poco seco. La próxima vez intenta hacerlo mejor. Leonidio no dijo nada. Se limitó a bajar la cabeza, siguió comiendo y le dedicó a su madre una pequeña sonrisa de complicidad. Ese día entendí que cada domingo sería una prueba de la que nunca saldría victorioso. Mi cocina, mi refugio creativo, se había convertido en una sala de juicio. Y yo siempre fui el acusado, sin derecho a defensa. La encimera de cuarzo que elegí y pagué parecía burlarse de mí, un recordatorio silencioso de todo mi esfuerzo y mi creciente frustración. Por eso, cuando dijo esa frase ese viernes, vi la expectativa de drama en sus ojos. Su postura, su mandíbula tensa, todo delataba que estaba preparado para el conflicto. Quería lágrimas, gritos, la pelea de siempre, donde al final se sentiría generoso por poner límites. Estoy seguro de que ya había preparado un discurso sobre la responsabilidad financiera, y cómo sería para nuestro bien. Quería, una vez más, reafirmar su papel de cabeza de familia, un guión que sus padres habían ensayado durante años.
Pero esa noche la mujer a la que estaba acostumbrado a ver sumisa, tranquila, siempre tratando de complacer, desapareció. Algo dentro de mí cambió. No fue una decisión consciente, sino una chispa, un grito ahogado que finalmente encontró voz. Todo el dolor y la humillación de los últimos años se concentraron en un solo pensamiento claro como el cristal. En mi cabeza, silencio absoluto. Ya no intenté justificarlo, comprenderlo ni culparme. Lo único que quedó fue una fuerte calma, llena de posibilidades. Lo miré a los ojos y por primera vez en mucho tiempo, vi en él al hombre que una vez amé. Pero frente a mí había un extraño, interpretando un papel escrito por su propia madre. Y fue en ese silencio que encontré mi respuesta. Para su total sorpresa, sonrió. No fue una sonrisa forzada o irónica, sino una sonrisa genuina, casi de alivio. Levanté la vista y dije con calma, buena idea, cariño. Por fin arreglemos las finanzas. Se quedó allí con la boca abierta, sin entender si hablaba en serio o en broma. Por unos segundos me miró confundido, mientras yo mantenía la calma. Esa noche no habría guerra. Sin lágrimas, sin gritos. Te ofrecí mi mejor arma, la propiedad de mí mismo. Cogí la tableta que estaba sobre la mesa, la misma en la que pasaba las noches trabajando, y la encendí. La suave luz de la pantalla iluminó mi rostro cuando dije, empecemos. ¿Qué tal si enumeramos los gastos comunes y personales? De esa manera, cuando reciba su próximo cheque de pago, todo será justo. Su confusión dio paso a la inquietud. No estaba preparado para mi tranquila determinación. Esperaba un escándalo, pero recibió una oferta profesional. En unos segundos el equilibrio de poder se invirtió y él ni siquiera se dio cuenta. Mientras él dormía a mi lado esa noche, no cerré los ojos. La tableta estaba en mis piernas, pero no estaba trabajando para ningún cliente. Estaba involucrado en algo mucho más importante, mi plan de fuga. Hice una lista detallada de todas las tareas del hogar, menús semanales, compras, limpieza, organización del presupuesto, gestión de renovaciones, todo lo que silenciosamente mantenía nuestras vidas en marcha. Al lado de cada elemento anoté cuánto costaría contratar a alguien para hacer eso en Kiev, un chef privado, un jornalero, un administrador del hogar, un organizador de eventos. Los números sumaron y el total me dejó sin palabras. Fue entonces cuando supe exactamente qué hacer a continuación. Mi plan para el almuerzo del domingo empezó a tomar forma, hermoso y aterrador al mismo tiempo. La claridad de la que tanto hablaron había llegado. Y esta vez ya no había vuelta atrás. De hecho, el cambio se produciría, pero no de la manera que él imaginaba. El sábado por la mañana, la casa respiraba algo diferente. El aire era pesado, quieto, lleno de un tenso silencio que no dejaba lugar al ruido de las cacerolas, al olor de las especias o al habitual ajetreo. Ya no intenté que todo fuera perfecto. Leonid bajó esperando encontrarme en la cocina, tal vez con los ojos hinchados por la culpa o las manos temblando de nerviosismo. En cambio, me vio en el porche sentada en el sofá con una taza de café y mi tableta en las piernas. Se detuvo mirándome, esperando que dijera algo. Levanté la vista con calma y sonreí. Buen día, mi amor. Dormí maravillosamente. Su rostro era un poema de confusión. No entendí. Y eso era exactamente, mi tranquilidad era mi nueva arma, y él no tenía escudo contra ella. No se dio cuenta de que la mujer a la que humilló la noche anterior ya no existía. En su lugar estaba sentado un estratega que había pasado la noche calculando el precio exacto de su libertad. Todo el día intentó provocarme. Hacía comentarios irónicos sobre lo agradable que debía ser descansar un fin de semana, como si no supiera que mis semanas estaban compuestas de noches sin dormir y trabajo interminable. Cuando me concentraba en el esquema de un proyecto, pasó a mi lado con una mirada de desprecio. Me alegra que tengas tiempo para tus garabatos. Cada una de sus palabras aumentó la distancia entre nosotros. Antes, frases así dolían, hacían surgir la culpa o la vergüenza. Ahora, eran solo otra línea del extracto invisible que guardaba en mi cabeza. Escuchó sin reaccionar, asintiendo serenamente mientras sumaba mentalmente cada observación a la columna de deuda moral. No entendió, ya no habló con su esposa. Frente a él estaba un proveedor de servicios, listo para presentar la factura al cliente. Su arrogancia solo alimentó mi determinación. Después del almuerzo fui al supermercado,
Pero no eran las compras habituales de los sábados. Ni costillas para Víctor Ivanovich, ni vino caro para Verónica Petrovna, ni ingredientes para sus almuerzos familiares. Esta vez volví a casa con una sensación nueva. Compré justo lo que quería: aceitunas griegas, buen queso gorgonzola, salmón fresco, aguacate, arándanos y el aromático café que me encanta. Cada artículo en el carro era una declaración silenciosa de independencia. Cuando llegó el momento de pagar, usé mi tarjeta y sentí un placer silencioso pero poderoso. Por primera vez en años compraba comida solo para mí, para mi gusto, mi salud, mis necesidades. Ese simple gesto fue el primer paso para recuperar mi espacio, no solo en la casa, sino en la vida. Cuando llegué comencé a ordenar mis compras y por un momento, me quedé quieta mirando hacia la cocina. Mi cocina, con sobres de cuarzo blanco y electrodomésticos de acero inoxidable, mi orgullo. Lo había diseñado yo mismo, eligiendo cada detalle, desde los tiradores del armario hasta la iluminación. Y lo más irónico, todo se pagó con el dinero que le quedó a mi abuela Tatiana, el mismo que me había dado con una advertencia. Estos recursos son para tu independencia, querida. No para sostener la vida de otros. Una ola de culpa apretó mi pecho. Había traicionado su deseo, permitiendo que mi inversión se convirtiera en el escenario de mi propio cautiverio. Pero la culpa pronto dio paso a una férrea resolución. Cumpliría tu voluntad. Esa cocina sería el lugar donde nacería mi libertad. Cuando el sol empezó a ponerse, las dudas intentaron aparecer. Sentado en el porche me pregunté, ¿estoy siendo demasiado radical? Quizás debería explicarlo de nuevo. Pero entonces el recuerdo de la Navidad pasada volvió como una sombra. 3 días preparando comida para 20 de sus familiares. Agotada pero satisfecha, hasta que escuchó a Verónica Petrovna susurrarle a su hermana. Pobre Leonid. Él trabaja mucho mientras que Marina simplemente finge ser ama de casa. Nadie me defendió. Leonid estaba a un lado y solo sonrió. La memoria borró mi última vacilación. No estaba siendo radical. Estaba siendo justo. Por primera vez me puse a mí mismo en primer lugar. Ese sábado cené solo. Pedí un plato en un restaurante cercano, solo para mí. Leonid esperó a que me ofreciera, pero no lo hice. Se hizo un bocadillo con el pan más duro de la despensa y queso rallado, en silencio. Comimos en la misma mesa, pero separados por un abismo de tensión, roto solo por el ruido de los cubiertos. Esperó a que yo hablara primero, que no soportara el silencio, que llorara o gritara. Pero con cada bocado saboreé mi propia certeza. Quería presupuestos separados y reglas claras. Simplemente los seguí al pie de la letra. No entendí que su intento de control se había convertido en mi puerta de salida. La jaula que él había construido para mí estaba abierta y yo estaba aprendiendo a volar nuevamente dentro de mi propia casa. El domingo amaneció con una extraña calma. Me levanté temprano como siempre, pero en lugar de correr a la cocina a amasar carne o hornear un pastel, preparé un té y salí al balcón con un libro. El sol de la ciudad ya calentaba y la casa descansaba en silencio. No hay ruido de cacerolas ni olor a ajo dorado, solo el canto de los pájaros y la ligera brisa. Por primera vez en años, el domingo no fue el preámbulo de otra semana de trabajo no remunerado. Era lo que siempre debería haber sido, un día de descanso. Respiró una paz profunda, esa que llega cuando sabes que pronto recuperarás lo que es tuyo. Leonid bajó hacia las 9. Sus ojos recorrieron la cocina impecablemente limpia y una línea de preocupación apareció en su frente. No me digas que no vas a cocinar. Mis padres llegan al mediodía, dijo casi como un niño que teme que le cancelen el regalo. Levanté la vista del libro y respondí con tanta naturalidad como comentaría sobre el clima. No, cariño. Los almuerzos dominicales formaban parte de mis tareas de gestión doméstica. Ahora, con presupuestos separados, este servicio se ha vuelto extra. Si lo deseas, podemos discutir los honorarios. Su rostro cambió, la perplejidad dio paso a la desconfianza y luego a la ira. Casi se podía oír los engranajes de su cerebro girando presa del pánico, intentando recuperar el control. Pero ya no seguí su juego. Minutos después sonó su teléfono. Por supuesto que era Verónica Petrovna. Desde la habitación escuché su voz forzada. Sí, madre. ¿Todo bien? Por supuesto, mamá.
Hoy será algo más sencillo, una sorpresa. En el falso tono de cortesía se escondía la desesperación. El hombre que siempre se jactaba de tener todo bajo control, el cabeza de familia, el proveedor confiable, estaba atrapado en su propia red de arrogancia. Colgó y me miró con una furia que nunca antes había visto. Resuélvelo, Marina, ordenó. La voz ya no sonaba autoritaria. Ahora había un tono suplicante. Sacudí la cabeza con calma. No, Leonia. Tú pones las reglas. Con una calma que me sorprendió, cogí la tableta, a la que él llamaba juguete para dibujar, y abrí el documento que había redactado el viernes por la noche. Creé una hoja de cálculo nueva, impecable, formateada con el mismo profesionalismo que usé para mis mejores clientes. En la parte superior escribí: presupuesto de servicios domésticos y culinarios. Tarifas basadas en el mercado de Kiev para profesionales cualificados. Y comencé a detallar cada elemento: crear menús, comprar ingredientes premium, preparar comidas, 6 horas de trabajo equivalentes a un chef privado. La mesa estaba puesta y el orden era impecable. Cada línea de la hoja de cálculo tenía un valor basado en una investigación impecable del mercado de Kiev, números que, cuando se sumaban, daban como resultado una cantidad redonda y justa, calculada hasta el último centavo. Mi instrumento de trabajo se había convertido en un arma de equilibrio. Cuando el reloj dio la hora del almuerzo, abrí el frigorífico con la misma serenidad que quien firma un contrato millonario. Saqué el salmón fresco, los aguacates perfectamente cocidos, las verduras que había elegido para mí. Tomándome mi tiempo, comencé a preparar mi almuerzo, solo para una persona. Puse una pegatina en el tarro de aceitunas griegas, propiedad de Marina. Repetí el gesto en el paquete de café premium, en la canasta de frutas, en la botella de vino que solía abrir para impresionar a sus suegros. Era un detalle casi ridículo, pero lleno de significado. No solo estaba compartiendo la nevera, estaba trazando un límite invisible en nuestras vidas. Quería la separación. Lo recibiría de la forma más literal posible. Escuché sus pasos nerviosos en la habitación, un ritmo rápido que golpeaba el silencio como un metrónomo de la inevitabilidad. En cualquier momento sonaría el intercomunicador. Estaba listo. El espectáculo estaba por comenzar. Exactamente al mediodía, el timbre de la puerta cortó el aire como una cuchilla. Cada vibración resonaba en mi columna, no como miedo, sino como la anticipación de un director de orquesta antes del primer acorde. Era la señal. El momento para el que había ensayado cada gesto, cada pausa. A través de la ventana del balcón lo vi temblar en el sofá, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Gotas de sudor brotaron de su frente cuando la máscara del marido perfecto, del hijo devoto y del anfitrión impecable se derrumbó antes de que pudiera ponérsela. Todavía no sabía que mi fortaleza estaba a punto de derrumbarse y que yo sería el ingeniero de demolición. Sosteniendo una taza de café aún caliente, observé cómo se desarrollaba la escena como en una obra de teatro. Yo, el director, él, el trágico protagonista que no se dio cuenta de que estaba en el acto final. Tan pronto como abrió la puerta, su voz cambió instantáneamente, fuerte, forzada, falsamente jovial. Conocía ese tono tan bien como las grietas en el techo que había prometido arreglar hace 2 años. Mami, papá, pasen. Qué bueno verlos. La actuación fue patética. Verónica Petrovna y Víctor Ivanovich Bechasvili entraron con la arrogancia de quienes se creen dueños del lugar. Su impecable traje beige, que costó más que nuestro último proyecto de diseño, brillaba como una armadura. Levantó la barbilla, miró a su alrededor con desdén y dijo sin siquiera darse cuenta: «Qué extraño. Normalmente se huele el asado desde la puerta». Víctor Ivanovich, como siempre, permaneció en silencio, pero sus ojos recorrieron la habitación vacía, la ausencia del bullicio habitual, el aroma de la comida. La primera piedra estaba echada. Y ni siquiera me había movido. Leónidas, visiblemente tenso, intentó desviar la atención. «Hoy te preparé una sorpresa. Algo diferente. ¿Qué tal vino? ¿O whisky?» Su intento de parecer el anfitrión fue tan frágil como el hielo en un vaso de vodka barato. Nunca había servido una bebida en su vida, ese siempre había sido mi trabajo. Verónica Petrovna lo ignoró por completo. Dejó el bolso de diseñador, el que yo le había ayudado a elegir, sobre el sofá y declaró, con la autoridad de una reina que inspecciona sus colonias: «Primero voy a la cocina a ver si María necesita ayuda».
Estoy segura de que está perdida con esta sorpresa. La palabra sorpresa había salido de sus labios como un veredicto, cargada de la certeza de que yo, sin su control, era incapaz de atarme los zapatos. Intentó detenerla, poniéndole la mano en el hombro con un gesto casi suplicante. Mamá, no hace falta, yo me encargo de todo. Pero ella sacudió el brazo como si espantara un mosquito, irritada. Tonterías, León ya. Conozco a tu mujer. Siempre necesitas supervisión. Y sin esperar respuesta, marchó hacia la cocina. Desde el balcón, a través de la puerta de cristal, vi todo como si estuviera viendo un espectáculo en un teatro. La espalda de Leónidas estaba rígida y sus hombros caídos en señal de derrota. Pero no lo sentí. Una calma dulce, casi poética, me invadió. La justicia, después de todo, sabía deliciosa. Él mismo había provocado esta tormenta con su arrogancia. Ahora enfrentaría el huracán que generó. Fue entonces cuando escuché la sentencia que selló mi veredicto de una vez por todas. Víctor Ivanovich, todavía en la puerta, se acercó a su hijo y le susurró preocupado: ¿Estás bien, hijo? Pareces nervioso. La respuesta de Leónidas fue un gruñido bajo y venenoso, pero cada palabra me llegó con claridad cristalina: No te preocupes, papá. Es solo que ella se está portando mal otra vez. Tuve que ponerla en su lugar anoche. Volverá a la normalidad cuando comprenda que sin mi tarjeta no llegará muy lejos. Cada sílaba fue un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Ya no era una discusión, un malentendido. Era la pura verdad, su visión de mí como un parásito, una mujer que, en su opinión, no sobreviviría sin su caridad. En ese momento mi plan dejó de ser una lección. Se convirtió en una frase. Verónica Petrovna avanzaba por la cocina. El silencio que siguió habló más fuerte que cualquier grito. No necesitaba verla para imaginarla, sus ojos recorriendo las impecables superficies de cuarzo blanco, el fregadero seco y brillante, la estufa fría, los armarios cerrados, todo tan perfecto como una fotografía de revista y tan muerto como un decorado abandonado. Esperaba el olor de las especias, el calor del horno, el ruido de las cacerolas. En cambio, solo el vacío, la ruptura brutal de una rutina que la había sostenido. Casi podía sentir su mente dando vueltas en busca de una explicación. ¿Quizás la comida está en el porche? Quizás ya todo está listo y ella solo está esperando para servirla. Pero la inmovilidad de esos espacios devoró sus teorías. Y luego vino el grito. No fue una simple llamada. Fue un rugido de furia primaria, un sonido gutural que rasgó el aire e hizo temblar las paredes. El grito de una reina traicionada, de una matriarca que no recibió su habitual oferta de sumisión. Oí a Leónidas y Víctor Ivanovich correr hacia la cocina. Cuando llegaron, encontraron a Verónica Petrovna parada en medio del suelo de baldosas que yo había elegido, con el rostro pálido y el dedo tembloroso señalando el frigorífico. Su rostro era una máscara de incredulidad y pura ira, como si hubiera descubierto una traición y, en cierto modo, así era. No había comida. No hubo un caos controlado. Solo había una cocina vacía, un territorio que ella consideraba suyo por derecho, ahora tan árido como un desierto. La obra había alcanzado su primer clímax. El rostro de Leónidas se desmoronó en tiempo real, primero confusión, luego pánico, luego furia helada. Sus ojos se encontraron con los míos. Yo estaba en la puerta que daba al balcón, observando la escena con una calma que debió parecer sobrenatural. En sus manos la tableta, ese mismo juguete para dibujar que tanto despreciaba. La pantalla iluminó mi rostro con una luz suave y azulada. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Víctor Ivanovich miró a su esposa, a su hijo y luego a mí, tratando de descubrir qué diablos estaba pasando. Pero Verónica Petrovna no necesitaba explicaciones. Para ella, el culpable estaba justo frente a ella. Sus ojos oscuros, estrechos como espadas, me miraron fijamente, llenos de odio ancestral y la certeza de que nadie jamás le había dicho no. Antes de que pudiera abrir la boca, respiró hondo y escupió, cada palabra afilada como un látigo. ¿No me vas a explicar qué significa esto, Marina? El desprecio en su voz era tan denso que podría servirse en un plato. ¿Es esto una broma? El reloj de la pared marcaba las 2:45. ¿Dónde está el almuerzo que deberías haber preparado? Cada sílaba de debería estaba escupida con un veneno que no necesitaba otra explicación.
Para Verónica Petrovna, yo nunca fui una familia, solo la sirvienta lujosa, la cocinera personal, la garantía de que su mundo funcionaría sin problemas. No importaba si estaba bien, si algo había pasado, si el cielo se había caído sobre mí. Lo único que importaba era su almuerzo, su rutina, su certeza inquebrantable de que el universo existía para servirle. Estaban tan convencidos de su poder que ni siquiera consideraron la posibilidad de que yo tuviera un motivo. Una verdadera razón. No dije una palabra. Apenas di un paso adelante y el silencio en la cocina se espesó hasta volverse casi sólido, algo que se podía cortar con un cuchillo. Levanté la tableta con un gesto deliberado y giré la pantalla hacia ellos. El documento que había preparado el viernes con precisión quirúrgica y un capricho que rayaba en la ironía brillaba allí, impasible. En elegantes letras dibujadas por mí mismo, se leía: Recibo de servicios de preparación del almuerzo dominical. Le di a la imagen el peso de 1000 palabras. El rostro de Víctor Ivanovich se contrajo en un instante de genuina confusión, como si sus ojos se negaran a creer lo que estaban viendo. Verónica Petrovna, sin embargo, pasó de la furia al desconcierto en un abrir y cerrar de ojos, una transición tan abrupta que casi dolía observarla. Pero fue en los ojos de Leonid donde se encendió el verdadero terror. Él entendió. Él, que tanta transparencia financiera exigía, ahora veía su propia hipocresía impresa en fríos píxeles, servida en bandeja de plata. Con estudiada calma, levanté la tableta más alto, dejando que la luz azulada de la pantalla iluminara también su rostro. La cocina parecía como si hubiera sido absorbida por el vacío. Ni un suspiro. Ni un pestañeo. Víctor Ivanovich retrocedió medio paso, como si el aparato emitiera radiación. Verónica Petrovna se quedó paralizada, su ira dio paso a un asombro que la hacía parecer grotesca, su boca se abría y se cerraba, como la de un pez arrojado a la arena. Pero fue esa mirada la que grabé para siempre, la piel blanqueada, los labios apretados en una fina línea, los ojos muy abiertos por un repentino horror. Ante ella, el castillo de naipes que había tardado años en construirse se derrumbó con un solo toque. No por un terremoto, no por una tormenta, sino por mi dedo deslizándose por una pantalla. Fue Verónica Petrovna la primera en romper el silencio. Una risa corta y áspera, tan falsa como un billete de 3 rublos. Ah, Marina. El nombre fue arrastrado, como si fuera un insulto. ¡Qué broma más tonta! Forzó un tono casual, como si estuviera hablando del tiempo. Ya basta de teatro, querida. Apaga esa cosa y cuéntanos qué preparaste realmente. Seguramente solo querías sorprendernos. Se acercó con esa sonrisa estirada, la misma mueca que usaba cuando quería recordarles a todos, especialmente a ella misma, quien estaba a cargo allí. Extendió la mano para darme unas palmaditas en el hombro condescendientemente, casi maternalmente. Su mano encontró el vacío. La sonrisa se congeló. No me había movido. Sus dedos revolotearon en el aire durante un eterno segundo antes de caer, inerte. El silencio que siguió fue mi respuesta. No es una broma, Verónica Petrovna. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, no la de una mujer en la cocina de una casa que ya no era solo suya, sino la de un ejecutivo en una sala de negociaciones. Hablé lentamente articulando cada sílaba como si presentara un informe trimestral. Es una propuesta comercial. Los ojos de Leonid ardieron. Él conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando hablábamos de presupuestos, cuando exigía hojas de cálculo impecables. Pero ahora las hojas de cálculo eran mías. Se cumplió lo que Leonid sugirió el viernes. Nuestros presupuestos están oficialmente separados. Y como los almuerzos dominicales no estaban incluidos en el acuerdo original, hice una pausa estratégica, ahora se cobran aparte. Tarifa estándar, $350. Di un paso adelante como si estuviera proyectando una diapositiva. Esto incluye menú personalizado, compra de ingredientes premium, 6 horas de trabajo a tarifa de chef privado, servicio de mesa y limpieza después de las comidas. Cada palabra era una espada. Frío. Necesita. Sin una gota de emoción desperdiciada. Hablaba su idioma, el idioma de los números, de los contratos, de las cláusulas en letra pequeña. El único que realmente entendieron. Y así es como les hago daño. Qué gracioso, murmuré, pero el tono era tan agudo como el cristal.
Déjame explicarte lo que es realmente gracioso, Leonid. Me acerqué y por primera vez en años no retrocedí. Es curioso que estés aquí, ahora mismo, declarando que mi vida cómoda a tus expensas se acabó. Bajé la voz, pero cada palabra sonó como un disparo. Es curioso que digas eso mientras estás de pie. Miré significativamente al suelo por el que pagué. En la cocina donde cada sartén, cada cubierto, cada grano de sal los compré con mi dinero. En esta casa levanté la mano observando las paredes, los muebles, el aire que respirábamos, cuyo 80% del valor estaba cubierto por el legado de mi abuela Tatiana, **. El impacto fue inmediato. Víctor Ivanovich retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo. Su mirada voló hacia su hijo, llena de algo que no pude descifrar. ¿Vergüenza? ¿Miedo? La historia que se habían estado contando durante años, la de la nuera ingrata que vivía a costa del talento de su hijo, se estaba desmoronando en tiempo real. Todos sabían sobre la herencia. Todos fingieron no saberlo. Pero decirlo en voz alta. Esto fue una herejía. Verónica Petrovna me miró con un odio tan puro que casi quemaba. Ya no era solo la nuera insolente. Ahora yo era una amenaza a su dignidad, a su mito familiar. Después de todo lo que hicimos por ti. Su voz temblaba con indignación fabricada. Te dimos un apellido, un estatus, una familia. Intentó utilizar las armas habituales, la culpa, la deuda moral, la ilusión de que le debía algo a la grandeza de Elkin. Pero esas flechas ya no encontraron blanco. Rebotaron en la armadura de una verdad que ella nunca quiso ver. No respondí con palabras. Me di la vuelta lentamente como si el tiempo se hubiera convertido en almíbar. Caminé hacia el refrigerador, ese refrigerador, donde ahora cada artículo tenía una etiqueta con mi nombre. Abrí la puerta y la luz reveló un ejército de pegatinas azules, prueba material de mi independencia. Cogí una botella de agua con gas de esas que llamaban frivolidad innecesaria cuando las compré. El sonido del corcho al estallar cortó el silencio como una espada. Tomé un trago largo sin quitarles los ojos de encima. No necesitaba decir nada. Las palabras sobrarían. Ese gesto, la botella en mi mano, el líquido burbujeante corriendo por mi garganta, la mirada fija e implacable, fue mi declaración de guerra. Mi tranquilidad los desestabilizó. Algo en Leonid se rompió. Su rostro se contrajo en una máscara de furia y humillación. Ya no controlaba la situación. El público tampoco. Ni siquiera yo. En un intento desesperado por recuperar el poder, recurrió a su última arma, las amenazas. Esto terminará ahora, Marina, gruñó con la voz ronca por la ira. Apaga esa maldita tablet, pide disculpas a mis padres por este circo y prepara un maldito almuerzo. Oh, te juro por Dios que haces las maletas y sales de mi casa en este instante. La palabra mío flotaba en el aire, hueca. Patético. Me volví hacia él con la botella todavía en la mano, tan fría como mi resolución. Una leve sonrisa, no de diversión, sino de certeza, tocó mis labios. Lo miré directamente a los ojos, esos mismos ojos en los que una vez me perdí y ahora solo veía el reflejo de un extraño asustado. Le di algo de tiempo. Dejo que el silencio haga su trabajo. Permíteme corregirte, Leonid, dijo finalmente. Esta no es tu casa. La sentencia cayó como una bomba. Es mío. La herencia de mi abuela está oficialmente registrada en el contrato de compraventa. El aire de la cocina parece haber sido absorbido por un vórtice. Vi el momento exacto en que Verónica Petrovna y Víctor Ivanovich se dieron cuenta. Ante ellos no hubo una esposa rebelde. Allí estaba la señora de la casa. Leonid palideció. Sus amenazas se evaporaron. El equilibrio de poder no solo había cambiado, se había vuelto del revés. Tomé otro sorbo manteniendo el ritmo tranquilo de mi voz. La propuesta sigue en pie, $400 por el servicio completo de almuerzo. O si lo prefieres, podemos negociar un contrato de alquiler. Incliné la cabeza como si ofreciera un generoso descuento. Puedo escribirlo ahora mismo. Hice una pausa calculadamente, eso también sería un cargo adicional. Mis servicios legales se cobran por separado. Las palabras flotaban entre nosotros, pesadas como el plomo. El aire en la cocina era tan denso que casi se podía masticar.
La verdad flotaba en el aire, tangible e innegable, una presencia tan concreta que no había forma de escapar de ella. Verónica Petrovna me miró con los ojos muy abiertos, su rostro congelado entre la incredulidad y una ira tan profunda que ni siquiera podía expresarse. Víctor Ivanovich permaneció inmóvil, pero su mirada ya no era desdeñosa, era fría, calculadora, del mismo modo que un hombre acostumbrado a lidiar con números y riesgos evalúa un movimiento en el tablero. De hecho, aliado. Leonid palideció hasta quedar traslúcido, como si mis palabras no solo hubieran destruido sus argumentos sino que le hubieran quitado la vida misma. Él estaba allí en medio de la cocina, un fantasma perdido entre los escombros de su propia existencia. Fue Verónica Petrovna la primera en romper el silencio, como sabía que haría, pero su furia ya no tenía la misma fuerza. Sonaba como una tormenta sin dirección, un vendaval que había perdido su centro. Manipulador descarado. Gritó, pero le temblaba la voz. ¿Cómo te atreves a hablarnos así, después de todo? Esta es la casa de mi hijo. Añadió, recorriendo con la mirada la cocina, como si el simple hecho de poseer las paredes pudiera devolverle el control. Le envenenaste la cabeza. Prosiguió utilizando la vieja grabación, ella, la madre desinteresada, yo, la esposa ingrata. Pero sus palabras cayeron al vacío, huecas como espacios en blanco contra un muro de hormigón. El poder que había ejercido durante años, el poder de la culpa, de la presión silenciosa, del chantaje emocional, se evaporó en el momento en que la enfrenté con nada más que hechos, cifras y documentos secos. No respondí. Ella ya no era el centro de atención. Me volví hacia Víctor Ivanovich, el pilar silencioso de esta jerarquía familiar. Lo enfrenté directamente con una calma que venía de mis entrañas. Víctor Ivanovich, dijo lentamente, usted es un hombre de negocios. Saber qué son los activos, participaciones, inversiones y rentabilidad del capital. Mi abuela me dejó una herencia y con ese dinero pagué el 80% del enganche de esta propiedad. Leonid aportó el 20% restante. Tu salario cubre parte de los pagos, mientras que mis ingresos como diseñador cubren los gastos de mantenimiento y el coste de la casa. Hice una pausa, manteniendo mi voz firme y neutral. Dígame, como hombre que entiende de cuentas, ¿es justo que el dueño mayoritario de este activo trabaje aquí gratis? Hablaba su idioma, el lenguaje de los números, de los datos, del valor real, donde no hay lugar para emociones ni manipulaciones. Víctor Ivanovich no respondió de inmediato. Sus ojos se deslizaron de mí a su hijo y por un instante vi un destello de decepción en ellos. Luego se volvió hacia su esposa, cuyo rostro estaba contorsionado en una máscara de ira y desorientación. Finalmente me miró de nuevo. Ya no había arrogancia en su mirada, solo una evaluación fría, casi respetuosa. No pronunció una palabra, pero su silencio fue la respuesta más clara posible. En el mundo de la lógica y los hechos, la discusión había terminado. Para mí no fue una victoria. Fue una sentencia y Leonid fue quien la acogió con agrado. Con su silencio, Víctor Ivanovich, en efecto, había validado cada una de mis palabras, y eso fue lo que lo destruyó de una vez por todas. Lo vi desinflarse como si alguien le hubiera vaciado el aire de los pulmones. Toda su furia, su orgullo, su terquedad, todo se disipó, dejando solo un amargo vacío y una confusa tristeza. Se pasó la mano por el cabello, evitando mirarnos a ninguno de nosotros. Basta, Marina, murmuró, casi inaudible. ¿Ganaste? ¿Era esto lo que querías? Ganó. Domingo arruinado. Arruinó todo. No fue una disculpa. Era la acusación de un niño que culpa a otro por romper el juguete, aunque él o ella fuera el responsable. No me odiaba por destruir a su familia, sino por exponer la verdad. Para él, mi acto de independencia fue un acto de traición. Sacudí la cabeza lentamente y una sombra de genuina tristeza cruzó mi pecho. No arruiné nada, Leonid, dijo en voz baja. Solo levanté un espejo. Y lo que viste en él se rompió hace mucho tiempo. Recién hoy dejé de fingir que no veía las grietas. Caminé hasta la isla de la cocina y coloqué la tableta sobre la superficie de cuarzo, la misma que había planeado. Mis juguetes, como siempre había llamado a mis herramientas de trabajo, ahora descansaban inmóviles, habiendo cumplido su propósito. En la pantalla todavía brillaba el documento, una lápida digital de nuestro matrimonio. Cogí el teléfono. Si vamos a tratar todo como un negocio, dijo mirando a Verónica Petrovna,
permítame hacer un último gesto profesional. Marqué un número familiar. Contestaron al primer timbrazo. Buenos días, ¿en qué puedo ayudar? Buenos días, respondí educadamente, casi emocionado. Me gustaría confirmar la reserva para 3 personas a nombre de Verónica Petrovna Karpiuk. Sí, para el almuerzo. En el balcón, por favor. Gracias. Colgué y los miré. Sus rostros reflejaban el asombro encarnado. Te reservé una mesa en uno de los restaurantes más caros de Pechersk, dije con calma. Considéralo un regalo. Compensación por las molestias y el servicio de catering no prestado. No fue un gesto de reconciliación. Fue una demostración de fuerza. Un cierre elegante. Les ofrecí el lujo que siempre usaban para marcar su superioridad, solo que esta vez fui yo quien se lo brindó. No como un alegato, sino como una afirmación. No como sumisión, sino como triunfo. El silencio que se hizo fue tan denso que se podía oír el discreto zumbido del frigorífico. Verónica Petrovna abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Víctor Ivanovich me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo así como admiración reticente, como un jugador que reconoce el golpe maestro de su oponente. Leonid se hundió cada vez más en su derrota. No había ganado a gritos ni con cuchillos, sino con precisión, cortesía y una ejecución tan fría como perfecta. Había perdido en su propio campo, el de la autoridad, el estatus, las apariencias. No vamos a ninguna parte. Estalló finalmente Verónica Petrovna, volviéndose hacia su marido con voz temblorosa. Víctor, di algo. Haz algo. Pero por primera vez en todos los años que los conocía, Víctor Ivanovich no se puso de su lado. Sacudió la cabeza lentamente sin dudarlo. Vamos, Verónica, dijo con firmeza pero con calma. Creo que Marina fue bastante clara. Fue el golpe final. El patriarca, que siempre pesaba cada palabra como moneda de cambio, esta vez no negoció a favor de su hijo. Prefirió la razón a la lealtad ciega, la verdad a las mentiras convenientes. El rostro de Verónica Petrovna se transformó. En apenas unos segundos envejeció una década. Traicionada por su hijo que no se defendió, abandonada por su marido que se negó a luchar en una guerra que ya estaba perdida, agarró su costoso bolso, un símbolo ridículo de un estatus que ya no existía, y pasó junto a mí sin mirar, dirigiéndose a la puerta. Víctor Ivanovich la siguió, pero cuando llegó a la puerta se detuvo. Me miró por un momento y asintió levemente. No fue una disculpa ni una aprobación. Fue un reconocimiento entre iguales. Luego se fue. El suave clic de la cerradura sonó como un punto. El eco de ese sonido flotaba en el aire, marcando el final de un acto y el comienzo de otro, aún indeterminado. Estábamos solos Leonid y yo. Él no se movió. Permaneció en medio de la cocina, con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo, donde momentos antes habían estado sus padres. Debieron pasar minutos antes de que finalmente levantara la cabeza. No había ira en sus ojos. No orgullo. Solo un vacío confuso y la lenta comprensión de lo que acababa de suceder. Su guerra contra sus padres había terminado con una rendición incondicional. Lo que nos esperaba era todavía un territorio desconocido. Pero por primera vez en la quietud de esa cocina, sentí que estaba lista para él. Leonid permaneció inmóvil, como una estatua erigida entre las ruinas de su propio reino. El silencio que dejaron sus padres al marcharse pesó más que cualquier grito. Lo miré durante unos segundos esperando una reacción, una palabra, nada. Finalmente se sentó en el banco de madera, el mismo en el que 2 días antes había decretado con tanta confianza: nuestro matrimonio ha terminado. Se cubrió la cara con las manos. Ya no había ira en su postura, solo el peso aplastante de la derrota total. Y en ese momento no sentí triunfo. Ninguna satisfacción. Solo un vacío, la comprensión de que el hombre que una vez amé más que a mí misma ya no existía. Quizás nunca existió. Frente a mí no estaba un marido, sino un extraño, que lloraba no por la pérdida de un amor, sino por la pérdida de una audiencia. Esa noche no intercambiamos una sola palabra. Cogí una almohada, una manta y fui a la habitación de invitados, la misma habitación que había convertido en oficina. Cuando cerró la puerta sentí su clic como si se levantara un muro, la frontera que él mismo había construido a lo largo de los años.
A la mañana siguiente, cuando bajé, Leonid ya se había ido. Sobre la encimera de cuarzo, una nota escrita apresuradamente con su letra irregular: necesitamos hablar. No leí más allá de la primera línea. Arrugué el papel y lo tiré a la basura. Ya lo habíamos dicho todo. Ahora era el momento de actuar. Pasé el día siguiente organizando mi vida. Llamé a la abogada Yulia Sergeyevna Karchenko, especialista en divorcios y división de bienes, recomendada por un cliente. Nuestra conversación fue clara, profesional y, para mi sorpresa, liberadora. Por primera vez estaba planeando un futuro para mí, no para nosotros. Una semana después nos reunimos con Leonid. No en casa, sino en una cafetería neutral, lejos del centro de Kiev. Le entregué una carpeta con copias de los documentos de la casa, extractos bancarios que acreditaban la transferencia del dinero heredado para el pago inicial y una propuesta detallada para la división de bienes. Todo organizado en tablas precisas, calculadas al milímetro, como esa hoja de cálculo que un día le mostré a tu madre. Vi su rostro pálido mientras leía. Esas columnas de números destrozaron la ficción que había alimentado durante años, que él era el único proveedor. Cada valor reflejaba una verdad de la que ya no se podía escapar. Marina, susurró levantando la vista. Podemos arreglarlo todo. Prometo. Voy a cambiar. Pondré límites con mi madre, haré lo que sea necesario. Sus promesas sonaron huecas, como el eco de un pasado que ya no tenía espacio en mi vida. Como era de esperar, los lazos con sus padres se desintegraron. Al día siguiente, Verónica Petrovna llamó decenas de veces, alternando mensajes de voz furiosos con intentos falsamente conciliadores. No respondí. La bloqueé a ella y a Víctor Ivanovich. Días después llegó una carta suya, breve y seca: lamentamos que haya sucedido así. Leonid explicó la situación financiera. Esperamos que todo se resuelva de la mejor manera. No fue una disculpa. Fue una retirada estratégica. Sabían que habían perdido el acceso a la comodidad que tanto habían explorado. Simplemente minimizaron las pérdidas. Nunca volví a saber de ellos. Y esa ausencia fue como abrir una ventana después de años de aire viciado. El destino de la casa, que alguna vez fue una casa del amor, pero que resultó ser una jaula dorada, se resolvió con precisión quirúrgica. Siguiendo el consejo del abogado, le ofrecí a Leonid dos opciones: o compraría mi parte, lo que supondría un descuento de casi el 80% sobre el valor de mercado, o venderíamos la propiedad y dividiríamos el beneficio en proporción a las inversiones. Por supuesto, la primera alternativa estaba más allá de sus posibilidades. Su salario, aunque bueno, no sustentaría la ilusión de opulencia sin mi capital. Tuvo que aceptar la venta. Cuando firmé los papeles en la oficina del corredor Roman Timchenko, supe: este era el verdadero fin de nuestro matrimonio. Sin lágrimas, sin gritos. Solo el sonido del bolígrafo marcando el punto final de nuestra historia. 2 semanas después, mientras estaba en una reunión con un cliente, él se mudó. Cuando regresé, la mitad del armario estaba vacío. Sus cosas habían desaparecido. Sobre el mostrador, solo las llaves y una nota: lo siento. Nunca supe exactamente por qué pedía perdón: por el desaire, por el matrimonio destruido o simplemente por haber sido descubierto en su propia mentira. Algún tiempo después me enteré por unos conocidos de que había alquilado un pequeño apartamento cerca de la oficina, sin encanto, estrecho, sin el menor rastro del lujo al que se había acostumbrado. Tu cómoda vida no terminó por mi culpa. Se desplomó bajo el peso de sus propias falsedades. Quería un presupuesto separado. Terminó con vidas separadas. La casa se vendió rápidamente, el mercado inmobiliario de Kiev estaba en auge. El día de la transacción recibí una transferencia que no solo garantizaba seguridad, sino libertad. Con parte del dinero alquilé un loft espacioso en Podil, paredes de ladrillo visto, grandes ventanales y luz tenue. Allí abrí el estudio Marina Karpiuk. El resto lo invertí siguiendo el consejo de mi abuela Tatiana: construye tu independencia, no la de los demás. Mi negocio empezó a crecer. Sin las obligatorias cenas dominicales, sin una presión constante, sin la necesidad de ganarse una aprobación que nunca llegó, la inspiración regresó. Surgieron clientes importantes y proyectos ambiciosos. Mi hobby se convirtió en un negocio sólido. Ahora, sentado en mi estudio con mi tableta en el regazo,
a veces recuerdo esa cocina gris y sin lámparas de araña con un extraño sentimiento de gratitud. Sí, ella fue el escenario de mi humillación. Pero también el precio de mi rescate. Hoy cocino solo por placer. Reúno amigos que ríen, que prueban la comida, que la valoran. Leonid, Verónica Petrovna y Víctor Ivanovich se convirtieron en personajes de una historia lejana, sombras de una vida que ya no me pertenece. No les deseo ningún daño. Simplemente no quiero nada. Ya no ocupan espacio en mi presente. La vida que tengo ahora la construí con mis propias manos. En mis reglas, en mis colores, en mi ritmo. Los viernes por la noche ya no me aterrorizan. A veces pido mi comida favorita, abro una botella de vino y trabajo en un proyecto que me interesa, solo porque quiero. Miro a mi alrededor, a este espacio creado íntegramente por mi esfuerzo, y entiendo que es la verdadera riqueza. No es una casa enorme ni una cena de 3 platos. Es el silencio y la paz que se obtienen cuando vives según tus propias decisiones. Mi nombre ya no está escrito en las etiquetas de papel del refrigerador de alguien. Está grabado en la puerta de mi estudio, en mis cuentas bancarias, en mis contratos y en el acuerdo que hice conmigo mismo sobre la felicidad. Esa es una posesión que nadie jamás podrá medir ni quitarme. Poner límites no es egoísmo, es supervivencia. Estas son las líneas que trazamos no para excluir, sino para enseñar al mundo a tratarnos con el respeto que merecemos. Y la parte más difícil. Sostenga el lápiz firmemente incluso cuando le tiemble la mano. Porque nadie, absolutamente nadie, hará esto por ti. La verdadera fuerza no se anuncia con gritos. Se revela en la quietud de quien ya ha tomado una decisión y no mira hacia atrás. El mío no nació de una batalla campal, sino de un viernes por la noche, cuando tu desprecio se encontró no con mis lágrimas, sino con mi sonrisa. Vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a defenderse con lágrimas, justificaciones y súplicas, como si el volumen de nuestras voces midiera el valor de nuestras razones. Pero hay un poder abrumador en la calma, en la lógica fría, en el uso de las mismas herramientas del sistema que intenta silenciarnos para, irónicamente, liberarnos. Aquella tablilla infantil, objeto de sus bromas, se convirtió en mi espada. Mis conocimientos de economía doméstica y finanzas, mi armadura. No necesitaba levantar la voz. Simplemente presenté los hechos y los hechos, a diferencia de las opiniones, no se pueden negociar. Si estás escuchando esta historia y alguna vez te has sentido invisible, subestimado o tratado como un accesorio desechable, debes saber, tu trabajo, tu esfuerzo, tu tiempo tienen peso, aunque nadie lo cuente. No esperes a que te falten el respeto para empezar a valorarte. Comience hoy. Anota cada tarea, cada detalle que llevas sobre tus hombros sin reconocimiento. Sea su propio auditor. Reconoce tu capital invisible. Porque el primer paso para lograr que los demás te respeten es el respeto por uno mismo que ninguna circunstancia puede alterar. Tu paz, tu dignidad y tu energía son monedas que no tienen precio en el mercado, porque no tienen precio. Y no necesita permiso para conservarlos. Mi historia terminó cuando la escribí, produje y financié yo mismo. Pero sé que cada día se siguen tramando miles de complots similares en cocinas, oficinas y salones de todo el mundo. La mía terminó con la venta de una casa, pero en realidad comenzó con la compra de mi libertad, una inversión que solo se aprecia en valor. Hoy mi vida no es perfecta, pero es enteramente mía. Y este sentimiento de propiedad sobre la propia existencia es la única riqueza que importa. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿cuántas veces tuviste que ponerle precio a tu tranquilidad para que alguien entendiera su valor? Si esta historia, como convertí una cocina en una sala de negociaciones y una cuenta bancaria en una declaración de independencia, le resuena, deje un mensaje. Si como yo crees que toda mujer merece que se reconozca su contribución, no solo que se le aplauda, sino que se le pague, regístrate y activa las notificaciones. Que las historias de mujeres que dejaron de servir cenas y empezaron a hacer justicia finalmente se escuchen alto y claro.